En la fiesta familiar. Mi hermana me llamó el fracaso de la familia. Su jefe solo sonrió y dijo, algunos nacen para ser pisoteados. ¿Verdad? Aquella noche perdí no solo mi dignidad, sino el último hilo que me unía a lo que creí era sangre. Me quedé allí, en medio del salón abarrotado de parientes lejanos y risas forzadas, con el vaso de vino tinto temblando en mi mano. El aire olía a jamón ibérico y a traición fresca. Mi hermana, Elena, con su vestido rojo ajustado que gritaba ambición, me miró con esos ojos que una vez fueron míos, compartidos en la infancia. Pero ahora eran fríos, calculadores, como los de un tiburón en aguas turbias. Su jefe, Carlos, el hombre que había escalado en la empresa familiar gracias a mis ideas robadas, asentía con esa sonrisa de superioridad que solo los mediocres disfrazan de victoria. No respondí. No grité. No rompí nada. Solo tragué el nudo en la garganta y me excusé para ir al baño, donde el espejo me devolvió una imagen distorsionada, un hombre de 38 años. Con ojeras que hablaban de noches en vela trabajando en proyectos que ahora lucían en el currículum de otros. ¿Cómo había llegado aquí? La empresa de importación de vinos que fundé con mi padre, ahora dirigida por Elena después de su muerte repentina. Ella, la hija perfecta, la que siempre supo manipular las apariencias. Yo, el soñador que confiaba en la lealtad familiar. Qué ingenuo. De vuelta en la fiesta, observé. Eso fue el principio, observar sin actuar. Vi cómo Elena coqueteaba con Carlos, cómo sus manos se rozaban en gestos que pretendían ser casuales. Recordé las reuniones donde presenté el plan de expansión a Portugal, el que Carlos mejoró y presentó como suyo, ganándose el ascenso. Elena lo respaldó, diciendo que mis ideas eran demasiado arriesgadas. Ahora, la empresa prosperaba. Y yo era el consultor freelance que apenas llegaba a fin de mes en mi piso diminuto en el barrio de Malasaña, Madrid. Aquella noche, al volver a casa, me senté en el sofá raído y repasé mentalmente cada detalle. No era rabia lo que sentía. No al principio. Era un vacío helado, como el viento del invierno en la sierra de Guadarrama. Me convencí de que el silencio era mi armadura. Sobrevive, me dije. No les des la satisfacción de verte quebrar. Pasé semanas así, gimiendo el dolor como un animal herido que se lame las heridas en soledad. Iba al gimnasio a medianoche. Corría por las calles empedradas hasta que el agotamiento ahogaba los pensamientos. Me repetía que la vida seguía, que podía reconstruir. Pero cada factura impagada, cada llamada rechazada de posibles clientes, me recordaba la traición. Empecé a notar cambios en mí. El espejo ya no mostraba solo cansancio, sino una dureza en la mandíbula, una frialdad en la mirada. Leía libros sobre psicología, no para sanar, sino para entender cómo funcionan las mentes como la de Elena. Descubrí que el silencio no salva a nadie, solo pospone el inevitable colapso. Una noche, mientras revisaba viejos correos, encontré pruebas, emails donde Carlos admitía haber copiado mis informes. Y Elena respondía con un bien hecho. Así ascendemos juntos. Ahí fue cuando el vacío se llenó de algo oscuro. Calculador. No planeé la venganza de inmediato. Primero, me reconstruí. Conseguí un trabajo temporal en una bodega en La Rioja, lejos de Madrid, para aclarar la mente. Allí, entre viñedos infinitos bajo el sol implacable, pensé en las consecuencias reales. En España, la familia es sagrada.
Pero también frágil como el cristal de una copa de Rioja. Si atacaba directamente, perdería todo: reputación, posibles aliados. Así que esperé. Observé sus movimientos en redes sociales. Discretamente. Elena publicaba fotos de viajes de negocios con Carlos. Sonrisas perfectas que ocultaban el affair que sospechaba. Regresé a Madrid 3 meses después. Con un plan vago pero creciente. Me reuní con un abogado amigo. No para demandar, sino para entender las leyes de propiedad intelectual y sociedades. Paciencia, me dijo él, sin saber mis intenciones. Yo asentí. Pero en mi mente, ya veía los hilos que podía tirar. La venganza no sería un estallido, sería una red tejida con sus propias ambiciones. Empecé pequeño. Llamé a un viejo contacto en Portugal. El que había negociado conmigo antes. Le conté casualmente sobre irregularidades en los contratos de la empresa. No mentí, solo destaqué verdades que Elena había enterrado. Él se inquietó. Pero no actuó de inmediato. Yo planté la semilla y esperé que germinara. Mientras tanto, el costo en mí era palpable. Dormía poco. Soñaba con escenarios donde todo salía mal. Dudaba, ¿era yo el monstruo ahora? Elena no era un demonio, era inteligente. Astuta. Había crecido en la misma casa donde nos enseñaron a competir por el afecto paterno. Su traición venía de inseguridad. Quizá. Pero eso no la excusaba. Carlos, con su encanto superficial, era el catalizador perfecto para su ambición. Una tarde, en un café de la Plaza Mayor, vi a Elena sola. Me acerqué, fingiendo sorpresa. «Hermana, ¿cuánto tiempo?» Su sonrisa fue tensa. Pero charlamos como si nada. Le conté de mi nuevo proyecto. Algo vago que sonaba prometedor. Ella mordió el anzuelo, preguntando detalles. Yo di lo justo para que investigara, sabiendo que encontraría pistas falsas que la llevarían a un callejón sin salida. Así comenzó la manipulación. Usé su curiosidad contra ella, alimentando su paranoia sutilmente. Envié un email anónimo a la empresa, mencionando fugas de información. Elena, como directora, entró en pánico, culpando a empleados leales. Yo observaba desde las sombras, sintiendo un placer frío que me asustaba. ¿Quién era yo ahora? El hombre que una vez soñaba con expandir el legado familiar, reducido a un saboteador. Pero no podía parar. El silencio había roto algo en mí. ¿Y ahora? La acción era el único bálsamo. La red se cerraba lentamente, como las calles estrechas de Toledo en una niebla matutina. Volví a mi rutina en Madrid. Pero con ojos nuevos, cada interacción era una oportunidad para observar debilidades. Elena empezó a mostrar grietas. En una cena familiar obligada, noté cómo evitaba mirarme. Cómo su mano temblaba al servir el paella. Carlos no estaba, rumores decían que discutían por presiones laborales. Yo, meanwhile, profundizaba en mi transformación interna. Las noches se volvían eternas, plagadas de monólogos internos donde justificaba cada paso. No es venganza, me decía. Es justicia restaurativa. Pero sabía que mentía. El Kimnen inicial se había convertido en una adicción al control. Leía sobre trastornos psicológicos, reconociendo en mí síntomas de obsesión. No dudaba, una mañana. Casi llamo a Elena para confesar. Para pedir paz. Pero recordé su risa en la fiesta. Y el impulso se evaporó.
Manipulé sus emociones con precisión quirúrgica. Creé un perfil falso en LinkedIn, fingiendo ser un inversor interesado en la empresa. Contacté a Carlos, halagando su visión innovadora. Él, vanidoso como era, mordió. Intercambiamos emails donde reveló detalles confidenciales, pensando en un posible deal. Yo guardé todo. Evidencias que podrían usarse en un tribunal si llegaba el momento. El precio era alto. Perdí amigos, mi aislamiento se profundizaba. Una exnovia me llamó, preocupada por mi cambio. ¿Estás distante? ¿Frío? Dijo. Tenía razón. El hombre que amaba las tertulias en bares de tapas ahora prefería la soledad de mi piso. Planeando. Sentía que mi humanidad se erosionaba. Como las costas de Cataluña bajo el mar. Elena, astuta, empezó a sospechar. Me invitó a un café. Ojos escrutadores. ¿Estás bien? ¿Hermano? Pareces diferente. Fingí vulnerabilidad, la vida es dura. Pero sigo adelante. Le conté una mentira sobre un trabajo precario, despertando su culpa latente. Ella, con su inteligencia emocional afilada, se ablandó un poco. Pero yo vi la oportunidad, le pedí consejo sobre un proyecto personal. Algo que rozaba los límites éticos de la empresa. Ella aconsejó cautela, pero reveló involuntariamente vulnerabilidades en sus operaciones. Usé eso para el siguiente paso. Contacté a un periodista freelance en Barcelona. Anónimamente. Con tips sobre irregularidades fiscales en importaciones de vino. No era falso, había descubierto discrepancias en los libros contables que Elena había ocultado para inflar ganancias. El artículo salió en un diario local. No explosivo, pero suficiente para inquietar a inversores. Elena me llamó furiosa. ¿Sabes algo de esto? Negué. Con voz calmada. Debe ser competencia desleal. Colgué, sintiendo un rush de poder mezclado con náuseas. ¿Era esto yo? El hermano que una vez la protegió de bullies en el colegio. Ahora tejiendo su caída. Carlos, sintiendo el calor, se distanció de ella. Observé sus posts en Instagram, menos fotos juntos. Más solitarios. Manipulé eso también. Envié un mensaje anónimo a Carlos, insinuando que Elena lo usaba para ascender. Él, paranoico, confrontó. Lo supe por un amigo común en la empresa. El costo mental era devastador. Empecé a tener ataques de ansiedad. Sudores fríos en mitad del día. Me convencía de continuar recordando la humillación, algunos nacen para ser pisoteados. No. Yo no. Pero cada acción me alejaba más de quien fui. Yo dudaba en momentos de claridad, ¿valía la pena destruirla si me destruía a mí? Aún así, avancé. Infiltré un evento de la industria en Sevilla, donde Elena presentaba. Me acerqué como viejo conocido, charlando con sus colegas. Sembré dudas sutiles, Elena es brillante. Pero a veces toma riesgos. Nada directo, pero suficiente para que rumores circularan. Ella contraatacó inteligentemente. Me ofreció un puesto menor en la empresa. Para reconciliarnos. Era una trampa, aceptarlo me pondría bajo su control. Rechacé. Pero con gracia. Manteniendo la puerta abierta. En mi mente, planeaba el golpe mayor, exponer el affair y el robo de ideas ante el consejo directivo. La tensión crecía. Sentía que caminaba en un alambre sobre el Guadalquivir. Un paso en falso y caía.
Pero el impulso era imparable, el silencio inicial había mutado en una tormenta interna que demandaba salida. Los días se volvían un tablero de ajedrez, con movimientos calculados bajo la superficie calmada de la vida cotidiana. Madrid bullía en verano, con turistas en la Puerta del Sol. Pero yo me sentía aislado en mi propio juego. Elena, con su astucia innata, empezó a contraatacar de forma sutil. Noté vigilancias, un coche desconocido cerca de mi piso. Llamadas anónimas que colgaban. Ella era lista, no confrontaba directamente, sino que probaba mis defensas. Internamente, la batalla era feroz. Me convencía de que merecía esto. Recordando cómo, tras la muerte de padre, Elena manipuló el testamento para quedarse con la mayoría de acciones. Yo, en duelo, no luché. Ahora, esa pasividad me carcomía. Y me LNG con Kwai. Pensé, adaptando un proverbio extranjero a mi realidad. El silencio solo engordaba a los traidores. Avancé con cautela. Usé la ley a mi favor, presenté una queja anónima a la agencia tributaria sobre evasión en importaciones, basado en documentos que había encontrado en viejos archivos familiares. No era destructivo inmediato, pero inició una auditoría. Elena entró en pánico, lo supe por emails filtrados que accedí a través de un hacker freelance, un costo moral que pagué con remordimiento. El precio en mi psique era acumulativo. Soñaba con padre, reprochándome, ¿esto es lo que te enseñé? Despertaba sudado, cuestionando. Dudaba seriamente, una noche, borracho de vino barato. Casi destruyo las evidencias. Pero al amanecer, la rabia volvía. Elena no era malvada por naturaleza, su inteligencia la hacía peligrosa, capaz de justificar cualquier cosa por el bien de la familia. Carlos, meanwhile, se volvió un peón útil. Lo contacté bajo pretexto de negocios pasados, invitándolo a un bar en Chueca. Bebió demasiado, revelando resentimientos contra Elena. Ella me usa, pero yo la uso más. Grabé la conversación discretamente. Era munición. Elena me confrontó en una reunión familiar en casa de tía en Valencia. Sé que eres tú, susurró. Ojos llameantes. O te arrepentirás. Su amenaza era real, tenía conexiones. Sentí miedo, pero también excitación. Respondí calmado, no sé de qué hablas. Salí, corazón latiendo. Manipulé sus emociones más profundo. Envié flores anónimas a su oficina, con notas ambiguas que sugerían un admirador secreto. Carlos, celoso, escaló sus discusiones. Observé cómo su relación se resquebrajaba. Posteos sociales cada vez más forzados. El costo, perdí peso. Amigos me evitaban. Me volví tan NHN en pensamientos, imaginaba su ruina con detalle vívido. ¿Era aún humano? La venganza me consumía. Pero no podía detenerla, era el único propósito que me mantenía vivo. Planeé el clímax, exponer todo en la junta anual. Recopilé pruebas, emails, grabaciones, documentos fiscales. Pero Elena, inteligente, anticipó. Me ofreció dinero para empezar de nuevo. Somos familia, dijo. Voz quebrada. Casi cedo, vi su vulnerabilidad. Recordé nuestra infancia en playas de Costa Brava. Rechacé. La familia no traiciona. Eso la alertó. Empezó a defenderse, contrató un detective. ¿Quién me siguió? Descubrí.
Y lo evadí mudándome temporalmente a un hostal en Lavapiés. La tensión era palpable. Sentía que el juego se volvía peligroso, un error. Y perdía todo. Pero el impulso de justicia o venganza me empujaba. El silencio inicial había dado paso a una cacofonía interna de justificaciones. El otoño llegó a Madrid con vientos que barrían hojas muertas por el retiro. Reflejando mi estado, despojado. Pero resuelto. Elena intensificaba su defensa, contrató abogados para blindar la empresa. Yo. Desde las sombras. Tejía más hilos. Contacté a accionistas minoritarios. Anónimamente. Con datos que cuestionaban su gestión. Rumores se extendieron como fuego en secano andaluz. Internamente. La deformación era evidente. Me convencía de que esto era necesario, y me LNG con Kuai. Y la pasividad mata almas. Pero las dudas me asaltaban en oleadas. Una tarde. En una iglesia vacía de la Almudena. Recé por Guía y yo. ¿El agnóstico? Salí sin respuestas. Solo con más determinación fría. Manipulé a Carlos directamente. Lo invité a una reconciliación. En un restaurante discreto. Allí. Le mostré extractos de emails donde Elena lo menospreciaba. Ella te ve como herramienta. Dije. Él. Furioso. Juró vengarse. Lo usé, le pedí testificar contra ella en una posible demanda. Accedió. Pero con condiciones que revelaban su egoísmo. Elena. Sintiendo la traición. Me atacó personal. Difundió rumores sobre mi inestabilidad mental entre familiares. Tía me llamó. Preocupada. Dolía, perdía lazos reales. El costo en humanidad era alto, me volví paranoico. Chequeando sombras. Avancé inexorable. La auditoría fiscal progresaba, recibí tips anónimos de un insider que planté. Elena perdía sueño. Visible en sus ojeras en fotos públicas. En un momento de dodé. La llamé. ¿Podemos parar esto? Ella. Voz tensa, tú empezaste. Colgué. Rabia renovada. Su inteligencia la hacía adversaria formidable, anticipaba movimientos. Pero yo era paciente. El golpe vino en la junta. Envié un dossier anónimo al consejo, pruebas de robo intelectual. Affair. Irregularidades. El escándalo estalló. Elena defendió. Pero Carlos testificó en contra. Traicionándola por salvación propia. Vi su caída desde FAR, acciones bajaron. Inversores huyeron. Ella me confrontó en mi piso. ¿Histérica? Bastardo. ¿Esto te hace feliz? Respondí frío, no. Pero equilibra. Su inteligencia quebrada la hacía patética. Pero peligrosa aún. El precio, aislamiento total. Familia dividida. Yo el villano para algunos. Mi psique fracturada, noches de insomnio preguntando si valió. La venganza no era dulce, era amarga. Como vino avinagrado. Con la empresa tambaleando. Elena luchó como leona herida. Demandó a Carlos por difamación. Pero yo tenía más cartas. Revelé públicamente, a través de un blog anónimo, detalles de la FAIR. Con pruebas irrefutables. Medios locales mordieron, en España. Escándalos familiares venden. Internamente. La transformación era completa. Me veía en el espejo, ojos hundidos. Expresión implacable. He perdido mi alma. Pensé. Dudas constantes, ¿era monstruo ahora? Pero recordaba la fiesta. Y continuaba. Manipulé el final,
Convencí a accionistas de votar su destitución. Elena, acorralada, vendió sus acciones a bajo precio. Carlos huyó a otra empresa. Reputación manchada. El costo, depresión profunda. Visité psicólogo. Pero mentí sobre motivos. Familia me evitó, solo tía hablaba. Con Piti. Elena me contactó última vez, ganaste. Feliz. Colgué. Su inteligencia la salvó parcialmente, encontró trabajo menor. Pero quebrada. Yo reconstruí. Pero cambiado. La venganza me vació, acciones tenían precio en sanidad mental. La calma post-tormenta era ilusoria. Como el sol invernal en la Gran Vía. Recuperé parte de la empresa. Pero el vacío persistía. Elena vivía en Barcelona. Sombra de sí misma. Carlos. Olvidado. Miraba atrás, el silencio roto me costó todo. ¿Fui justo? ¿O solo otro traidor? ¿Valió la pena?